En 13 días de mandato, el presidente Nayib Bukele ha denunciado el nepotismo del pasado gobierno, ha enfatizado en acciones que endurecen la respuesta policial ante las pandillas y ha pedido a la Fuerza Armada lealtad. De lo que se ha dicho o se ha hecho hasta hoy, ¿hasta dónde llegan los límites establecidos en la Constitución o en la institucionalidad de este país? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros en este jueves. Con nuestras invitadas de esta noche vamos a hacer un análisis, una reflexión sobre los principales temas de coyuntura en nuestro país, el nepotismo en el Ejecutivo, el tema del CITRAMS, que fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, los planes antidelincuenciales, entre otros temas. Queremos agradecer esta noche que están con nosotros en nuestros estudios Bessie Ríos. Ella es activista social, defensora de derechos humanos. Bessie, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, un placer estar con todas y con todos. Excelente. También agradecemos a Ima Girola. Ella es representante del Centro de Estudios de la Mujer, C Mujer. Ima, buenas noches, bienvenida. Un gusto. Buenas noches, William. Encantada. Bessie, un placer, gusto a todas nuestras amigas y amigos que están siempre pendientes de tu programa. Bueno, excelente. Vamos a iniciar, bueno, son varios temas en agenda, ¿no? Y vamos a iniciar con este que tiene que ver con el nepotismo como una práctica que se ha vuelto, diríamos, crónica dentro del ejercicio ahí en el Ejecutivo, o por lo menos era crónica hasta hace algunos días. Esperemos que así sea, ¿no? El tema es que el presidente de la República, decíamos, bueno, 13 días de ejercicio en el poder y se ha dedicado prácticamente todos los días a emitir tweets, a escribir tweets, donde confirma la destitución, la remoción de una cantidad importante de funcionarios de gobierno, pero sobre todo aquellos que están vinculados familiarmente a el presidente de la República, a ministros y a otros funcionarios más de la dirigencia del FMLN. Vamos a ver si tenemos, justamente hay dos tweets que ha escrito, uno hace 26 minutos y el otro hace exactamente 2 minutos. El presidente de la República escribió ese tweet, vamos a ver si está ahí. Dice, se le ordena al presidente de ANDA remover a Tania Michelle Mata, hija del diputado del FMLN Rolando Mata, de su cargo en la dirección comercial con un salario de $2,000 mensuales. Pero hay otro tuit, vamos a ver si también lo tenemos, ahí está. Vamos a ver, se le ordena, dice el presidente de ANDA, remover a Nelson Rauda, ex director de centros penales acusado en el caso de la tregua de pandillas, de su cargo en la dirección de patrimonio con un salario de $2,500 mensuales. Bueno, esos son como los ejemplos inmediatos, lo que acaba de ocurrir, que ha escrito el presidente Nayib Bukele, pero bueno, estos son varios ya, ¿no? Yo a esta altura he perdido la cuenta cuántos son, pero son muchos. 40 personas. Como 40 sería, bueno. Pero, Bessie, un poco entonces hacer este análisis, ¿no? Lo que tiene que ver con el tema de nepotismo, que es esto directamente lo que él está mencionando, porque me parece que habría que hacer un poco la división en el análisis con el otro caso de las 5 secretarías que han desaparecido y que se está hablando que son aproximadamente 380 personas las que se han quedado ahí. Claro, se han quedado sin trabajo y algunos dicen, bueno, muchos de ellos estaban por ley de salario. El magistrado Kader de la Sala de lo Constitucional confirmaba en República ayer que hay 19 demandas presentadas ante Sala de lo Constitucional, ¿no? Claro, es un número simbólico porque se sabe que son 380 personas y no se sabe cuánto por contrato y cuánto por ley de salario. Y los amparos te funcionan solo a ti. Exactamente. Entonces, un poco la opinión de cómo se está viendo esto, Bessie. Mira, es que lo que pasa, no sé, creo que le pasa a todos que tenés sentimientos encontrados, ¿no? Yo personalmente sé lo que significa quedarte sin trabajo, sin el ingreso para tu casa. Claro. Y lo difícil que es luchar, porque yo llevé mi proceso, que para todos fue conocido en el gobierno anterior, de amparo con relación a mi compañero durante 3 años y medio. Sí. Fue un proceso largo, tortuoso. Ministerio de Economía, ¿no? Sí, que no querían cumplir con el ministro anterior costó, ¿no? Pero se pudo hacer. Ahora, esa es mi solidaridad con la gente que ha perdido sus trabajos, pero no deja de ser menos cierto que hay varias secretarías que no se llevaron los procesos de contratación. De hecho, yo tengo conocimiento al menos de una, que solo 2 personas entraron por concurso. Todo lo demás fue de dedo. Por lo menos de una tengo ese conocimiento. Ahora, yo creo que se deben de revisar
ciertas plazas, por ejemplo, hay mujeres con discapacidad que han sido despedidas de un día para otro, por ejemplo en la CIS. Hay adultos mayores que necesitan seguir laborando. Hay una mujer transgénero también en la Secretaría de Inclusión Social, una mujer transgénero que difícilmente se va a colocar en otro trabajo. Ahora, igual, ¿no? En el caso de los familiares de las prominencias del FMLN, pues sí, no nos pueden negar que por ser parientes le dieron los puestos. Es una realidad que no podemos negar. Sí. O sea, tú llegas y yo soy el sobrino, el nieto. Bueno, tuvimos el problema de cuando se atropelló al señor motociclista aquí viniendo del puerto, y quien iba en el vehículo en estado alcoholizado era el nieto del presidente. Por lo menos eso es lo que se supo. Por eso sí, porque al final se ocultó el caso, ¿no? Llegó el batallón presidencial. Sí. Entonces se han dado privilegios y esa es una realidad. Ahora, quizás nosotros, un grupo de la sociedad, se asusta al ver la comunicación que hace en Twitter el presidente, porque no es que se esté haciendo el acto administrativo, porque yo me cuestionaba acto administrativo, ¿verdad? Pero la ley de la administración te dice que tiene que ser en horarios laborales, sí. Y él no lo está haciendo en horario. Es un acto de comunicación el que está haciendo. Ya. Me imagino yo que debe llevar sus procedimientos con el resto de la gente, pero sí es bastante complicado, porque personalmente yo sé que el FMLN cuando quiso meter personas, las metió tal cual. Incluso hay casos de una extranjera que está en un ministerio que la metieron con todo y el traductor, y los dos tienen plaza porque no hablaban ni 5 de español. Entonces esas barbaridades se dieron y no se pueden negar. Hijo de un alto funcionario. Y bien cercana, hija política. La hija política, bien. Ima, un poco entonces, ¿cuál es la reflexión sobre esto? Bueno, claro, una forma es la forma de cómo se está comunicando, la otra que habría que determinar es cómo si el presidente, cómo se está desarrollando el debido proceso, porque alrededor de esto es el tema de la institucionalidad, ¿no? O sea, el nepotismo, pues sí, es obvio que a nivel nacional yo creo que nadie está de acuerdo con ese tipo de prácticas. No, y es que aquí es importante que veamos las diferentes aristas que esto tiene. Una arista está relacionada con la corrupción. La corrupción, independientemente de quiénes sean los que se encuentran en el poder, incluso el mismo presidente Nayib Bukele actual, que también como sociedad civil debemos de estar pendientes y no dejarnos marear por las situaciones que se dan, que son muy importantes, el descubrir y el correr la cortina de la corrupción para exponerla, por supuesto que sí, y en eso no solo es un tema de nepotismo, es un tema de las diferentes decisiones de privilegio hacia no solo familiares, sino también hacia activistas, hacia militantes, porque tristemente eso es compra de voluntades en los diferentes espacios, pero además con dinero público. Es decir, si alguien quiere hacer su fundación y tiene su propio fondos y genera su propio dinero, pues mire, hágalo como considere mejor y desarróllelo de la mejor manera que pueda. Pero estamos hablando de la administración pública. Por otro lado, y esto también es muy importante, lo que tú señalas y que Bessie estaba también puntualizando, y tiene que ver con el debido proceso. Y en esto también es muy importante porque vemos una cantidad de personas que están siendo unas destituidas, otras despedidas, y ¿dónde ha quedado el debido proceso? Entenderíamos que, aparte de la comunicación, que es muy interesante, puede ser criticable porque podría ser un tema de show también, mediático y todo lo demás, pero fíjate que tú le estás dando seguimiento y te estás dando cuenta de contrataciones express y te estás dando cuenta también de llamados de atención a nuevas funcionarias o nuevos funcionarios,
y a la vez también de las órdenes, que eso además no deja de ser un estilo bastante autoritario del que no nos es sorpresa, porque ya habíamos visto al actual presidente no solo como candidato, sino en su actividad como alcalde, con un nivel de autoritarismo, y ya hablábamos en algunos momentos también sobre los tarimazos de la Fiscalía y otras acciones, ¿verdad? Y en otro programa que estuvimos contigo y con Bessie también, que decíamos, bueno, esperamos que ahora el presidente sea el presidente, y más allá del tagadá, de la cachucha de lado y del Twitter, pues nos pongamos en funciones en ese sentido. Sí, ahora bien, Ima, porque necesito hacer una pausa, pero entonces uno piensa en esto. Entonces, ¿qué habría que observar? Varias cosas. Digamos, el hecho de que, despidos en el caso del nepotismo, pero también de personas que ocupan cargos de confianza, ¿no? Que ahí el presidente de la actual administración tiene toda la facultad cuando son cargos de confianza. El otro es si hay ahí contrataciones por, empleados por contrato, o los otros también, en tercer lugar, que serían los que están por ley de salario, ¿no? Que son como... Sí, entonces hay ese abanico y hay necesidad, y eso lo debe de saber el presidente de la República, sus asesoras, asesores y ministro también de trabajo, no solo el debido proceso, sino que evidentemente lo que esto significa también con respecto al respeto a los derechos laborales y también a la imagen de las personas, porque acá lamentablemente alguna parte de la población, al expresarse, se expresan descalificando a gente que ni siquiera conocen tampoco, que no saben cuál ha sido su desempeño, y se espera en todo caso que sea una evaluación de desempeño en el que en las personas que no están en puestos de confianza se pueda desarrollar para determinar si son trasladadas, son reubicadas o son destituidas o son despedidas en un momento determinado. Pero además también es importante decir que lo que estamos viendo, y tristemente mucha gente allegada al partido de gobierno en la anterior administración tenía conocimiento de ello. Y eso es triste, porque, ojo, como sociedad y como organizaciones no podemos ser conniventes con la corrupción, venga de donde venga. Nos quedamos en ese punto, hacemos la primera pausa comercial. Regresamos. Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en 8 en punto. Nuestras invitadas de esta noche: Bessie Ríos, activista social y defensora de derechos humanos, y también Ima Girola, representante del Centro de Estudios de la Mujer, CEMujer. Un poco estábamos hablando entonces en el tema anterior sobre esta situación del nepotismo, ¿no? ¿Cuál podría ser Bessie e Ima, cuál podría ser la cura final de esto, ¿no? Porque eventualmente se están tomando disposiciones, pero uno dice, bueno, ¿hasta dónde de repente hay algo o no que lo pueda normar esto y que quede ya establecido a través de una ley de la función una legislación o no sé, la ley de la función pública, la ley de la función pública, pero no existe ley de la función pública todavía. Tienen que aprobarla los diputados y las diputadas. Es de lo que se viene peleando desde hace tiempo, incluyendo ahí las elecciones que son hechas desde la Asamblea Legislativa denominadas de segundo grado. Es decir, crear los perfiles. Aquí siempre no se crea el perfil y entonces metes a cualquier persona y acondicionas el puesto a esta persona. Pero los perfiles ya deberían de estar. Si vas a ir a un ramo determinado, no puedes ir teniendo otra profesión que no te va a ayudar. Que uno no lo sabe todo, puede ser, pero a mí me parece que debes determinar el perfil del cargo, tenerlo bien cuadrado, y el que calce pues queda. Y además concurso por oposición. Por ejemplo. Además de esto también es la parte normativa muy importante, pero la parte de la institucionalidad. Si la institucionalidad está cooptada también por los mismos intereses, por los mismos círculos de poder o por otro tipo de poder que al final siempre se alían cuando tienen conveniencias que son comunes, entonces aquí quienes tenemos que romper
con esa dinámica de círculos de poder que están aliándose en la corrupción, es la ciudadanía informada, es la generación de pensamiento crítico, es el trabajo de medios de comunicación, no es el show y el amarillismo, no, pero sí es el poner el dedo en la llaga, la argumentación, no la descalificación, no los troles por todos lados haciendo y deshaciendo, no, el análisis, significa la investigación periodística, pero también el que la institucionalidad funcione y el demandarle a las funcionarias y funcionarios que hagan su trabajo. Pero vaya, Ima, la ley de la función pública, el anteproyecto lo trabajó durante la administración de Mauricio Funes. Se suponía que durante la administración de Mauricio Funes, en los primeros 5 años del FMLN, se iba a tener ese anteproyecto y se iba a someter a consideración del Pleno. No se hizo, tampoco se hizo con Salvador Sánchez Serén. Sí, lo han ido deteniendo de diferentes espacios. Compromiso no ha habido hasta hoy. Sí, no lo tienen y la verdad es que yo personalmente yo leo las críticas, ¿verdad? Lleva a todos sus amigos en el gabinete a ver si vos ganás, ¿a quién vas a llevar de abogado? ¿A alguien que no conoces o a la persona que vos consideras que te va a garantizar? Eso se llama confianza personal y política y eso lo puede hacer él. El punto es, para mí, no pelearme que son sus amigos, pues, puede tener todos los amigos que quiera, es que si el amigo que puso de verdad puede estar en ese cargo. Por ejemplo, en obras públicas, yo no sé si él puede tener una gran relación de amistad con el que fue su gerente comercial, pero yo no sé si vender motos te permite poder hacer construcciones desde el MOP. Y ese es el punto. O sea, yo en el tema de que son sus cheros, sus amigos, nunca, no me clavo porque eso es la confianza personal y política. Vos no le vas a confiar a alguien que no conoces. Ahora, con el tema de los despidos, hay también una realidad, la curva de aprendizaje se pierde. No te trasladan información, no sabes qué está pendiente, qué no está pendiente, dónde tuviste errores, dónde hay trabas, por qué no se pudo coordinar, todo eso se pierde y eso te retrasa una gestión si al final de lo que se trata es que funcione la gestión, porque a nosotros nos interesa salir adelante. Ya estamos aburridos, por lo menos yo estoy aburrida, pero lo voy a seguir diciendo, ya es momento de generar planes de nación, que no importa quién gane, un plan de a 20 años en educación, en salud, en economía, en los temas importantes y ponerte de acuerdo y seguir las líneas estratégicas. ¿Y te acordás que se hizo en la época de Calderón Sol, por ejemplo? Hubo todo un proyecto grande sobre plan de nación y hemos tenido iniciativas importantes desde diferentes espacios, pero que luego se van quedando debajo de la mesa, son tiradas al cesto de la basura, quedan ahí como libros del recuerdo, pero no se retoma. Y ese es un problema que tenemos, que también tiene que ver con la memoria histórica. No es solamente la memoria histórica con respecto al tema de acuerdos de paz y conflicto armado, es la memoria histórica en relación a la construcción colectiva constante y a ese aprendizaje acumulado y que luego realmente queda totalmente perdido. Y mientras tanto, aquí el país, el salvadoreño y la salvadoreña tiene que saber que nadie va a salvar El Salvador en 5 años. Todos los gobiernos que hemos tenido hacen planes para 5 años que en realidad terminan ejecutándolo durante 4 años medianamente y el que viene vota lo que se venía haciendo atrás y eso es lo que hay que romper. Sí, y mientras tanto lo que se ha conocido esta tarde, una información, me imagino que ustedes también lo saben, vamos a ver si mostramos en el full pantalla, es del Instituto de Acceso a la Información Pública, donde se ordena a la Asamblea Legislativa la búsqueda sobre información de reuniones o audiencias concedidas por los diputados propietarios y suplentes en legislaturas 2015, 2019 y 2018-2021. Y entonces ahí está el comunicado, ¿no? Ese fue el que emitió en horas de la tarde el Instituto de Acceso a la Información Pública, donde habla ahí de las funciones que tiene el oficial de información, que no es solo un mero pase o pasapapeles, sino que debe juzgar un rol activo en la búsqueda de la información que los solicitantes requieren, que por cierto los solicitantes han sido Eduardo Escobar, Denise Esmeralda Siliesar y Ana María Recinos, que Eduardo Escobar mañana estará con nosotros y vamos a estar hablando de este tema. Pero, que es importante porque... la relevancia de esto, Bessie y Eima.
Es importante porque en la medida que vos sepas con quiénes están, los poderes que financian, que no logramos todavía que nos den las listas de quiénes está dando la plata, quiénes son los que están pagando el mariachi pidiendo las canciones, va sumado a esto, ¿no? A las reuniones. Claro, difícilmente un operador político de los poderes fácticos llega a la Asamblea Legislativa y se reúne con ellos ahí. Pero es parte de la transparencia. Los y se siente un precedente, ¿no? Porque también uno pensaría que el día de mañana se puede hacer lo mismo con los ministros. Por ejemplo, yo creo que ya no se puede detener el tema de transparencia. Yo todavía estoy esperando, Nayib ha empezado a meter las cámaras a su reunión de ministros, que eso no se hacía. Espero que entren a la Corte Suprema de Justicia en la reunión de Corte Plena y que esta práctica que está haciendo Nayib sea permanente y que no lo saque cuando quiera discutir otras cosas, como sucede con la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Sí, cuando se apaga el micrófono. Así es, cuando apagan el micrófono y ya les dicen a los medios, mírennos, pero no van a saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Es caminar a la transparencia, ya no se puede detener esto, ya no pueden seguir metiendo las uñas en la tierra para detener la Contraloría Social. Pero vaya que importante, porque ahí en este comunicado que emite el Instituto de Acceso hablan de ordenar a la Asamblea que registre y lleve un control por cada diputado de las reuniones que sostenga con personas naturales o jurídicas, que registre su identidad, el sector y la fecha con la finalidad de que la ciudadanía tenga control sobre dicha información de total interés público. No, sin lugar a dudas, acá es también ir descubriéndole la pista al hombre del maletín negro, ¿verdad? Del que tanto hemos hablado y del que tanto se ha incluso dicho hasta el nombre. Pero acá también, y esto es el tema de cómo vamos avanzando en algunos aspectos, pero cómo vamos retrocediendo, porque el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública luego nombra a un director que precisamente ha sido una persona que ha jugado un rol fundamental para la opacidad total desde la Presidencia de la República y todo lo que tiene que ver con Funes y toda su camarilla, ¿no? Entonces acá lo que estamos viendo también es no perder de vista. Necesitamos seguirle la pista tanto a las actuaciones concretas, por ejemplo, en el caso del presidente de la República, cuando hablábamos de la primera orden presidencial que lanza, que es el borrar el nombre del genocida Domingo Monterrosa, que ha sido histórico, por supuesto que sí, pero resulta que luego, días después, tiene un viceministro que precisamente estaba lavándole la cara a la imagen de Domingo Monterrosa. Entonces, como apoderado de los militares, en el caso Mozoc. Entonces, acá, señor presidente de la República, hay que ser coherente. La coherencia es algo muy importante. La coherencia cuando habla de la gloriosa Fuerza Armada, pues entonces revise la historia de la Fuerza Armada también, porque no ha sido tan gloriosa. Realmente aquí hemos tenido genocidio, aquí hemos tenido una serie de actos arbitrarios. Hay que abrir los archivos militares, pero también coherencia, porque de pronto tiene a gente que han sido parte de Herbert Saca y de Tony Saca y de Mauricio Funes. Entonces, si vamos a hablar de transparencia, señor presidente, hablemos de transparencia. Sí, y yo hagamos las cosas correctamente y de la manera hacía correcta. Referencia, Ima, en el caso de Luis Javier Portillo Solano, ¿no? Sí, claro. Que es el que venía de la Secretaría de Transparencia y está ingresando al Instituto de Información Pública. Pues resulta que está circulando esta información donde la Corte Suprema de Justicia, el 30 de abril de 2018, acordó inhabilitar por el término de 3 años a partir del 10 de abril de 2018 al licenciado Portillo Solano en el ejercicio de la función pública del notariado, para la cual fue autorizado mediante el de acuerdo. Bueno, eso es lo que pasa cuando no sacas a concurso las plazas, ¿verdad? Que metes a cualquier persona sin... Pero bueno, que lo haga el Instituto de Acceso a la Información Pública es así como... Es que mira, aquí los partidos políticos se han encargado de destruir nuestra institucionalidad. Cuando la ven bonita, cuando ven que está funcionando, le caen. Porque todos nos hemos dado cuenta de la manera en la que el FMLN trató de controlar las elecciones de los comisionados que iban para el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y es copar las instituciones para que no funcionen. Si no, fíjese en la Corte de Cuentas de la República y en el Tribunal de Ética Gubernamental, que si esas instituciones funcionaran, sobre todo la de la Corte de Cuentas de la República, aquí nadie se robaron 5. Pero se copó. Bien. Y se atrofió. Nos quedamos en ese punto. Vamos a una pequeña pausa. Volvemos.
Bueno, creo que es importante que hablemos un poco sobre el tema de la seguridad pública en el país, sobre todo con las medidas, acciones, declaraciones, la configuración del nuevo cuerpo policial en nuestro país, desde la dirección hasta los mandos medios. Eso creo que es importante que lo revisemos rápido. También está algo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? Pero quiero ponerlos en el contexto, porque resulta que que sería el 11 fue ayer, ¿no? Antier. El presidente de la República daba cuenta en el seguimiento sobre el asesinato de policía, ¿no? Que hemos tenido varios asesinatos en estos días, lamentablemente así es. Entonces él decía en ese momento, ¿no? Acaban de lesionar a otro agente de la policía en Santa Ana, 2 impactos en el abdomen, lastimosamente nos arrinconan y solo nos dejan con una opción. Y no es la tregua, decía renglón seguido. Pero bueno, parece que a esto justamente que está respondiendo ha circulado un video de supuestos pandilleros donde salen con uniformes negros o con gorros navarrones, con fusiles largos que aparentemente son M16 y hay una persona, uno de ellos, que está leyendo ese supuesto comunicado. Pero el tema es que es un video que dura casi 9 minutos donde ellos plantean 3 puntos neurálgicos y se supone que son pandillas unidas, ¿no? Eso no se ha verificado si es así o no. Pero ellos dicen de que están proponiendo parar todos los homicidios, que todas las personas puedan tener la libertad de movilizarse a sus labores en todo el país y la disminución de las extorsiones. Son como 3 cosas que proponen cuando inician en ese video, agradeciendo también al presidente todas las acciones que ha tomado de inmediato y comienzan a hacer un poco de contexto de que han sido perseguidos, de lo que ha dejado de hacer cada uno de los gobiernos o cómo los ha tratado. Pero bueno, hay una reacción ya de inmediato. Yo creo que han visto bastantes videos ahí del blog del narco, porque en ese estilo lo han hecho, cosa que yo no creo que funcione. Yo no estoy en favor de violentarle los derechos humanos a nadie, eso es una realidad, pero no deja de ser menos cierto que los agresores y violentadores de derechos humanos dentro de las comunidades son ellos, hacia la población. Extorsionan a pobres como ellos, a sus mismos vecinos, matan al vecino de la otra colonia y pues sí, yo personalmente no veo que ellos pudieran estar en una posición de decirle, mire, voy a hacer esto y usted no me persiga. En realidad aquí se trata, si van a desarticular estos grupos irregulares que están al margen de la ley, entréguense, paguen sus penas, que se les den los debidos procesos y sigamos avanzando. Pero ya sabemos que no es así, o sea, pero eso no va a ocurrir tan fácil. Sí, y el problema es que con los cambios también que hay en la PNC, con la manera en la que se está también articulando la Fuerza Armada y con por lo menos el mensaje de tuit que sacó el presidente, pues yo creo que igual que todos nos hemos olido que viene algo fuerte en el tema de la represión, también creo que ellos lo han hecho. Quizás por eso el video. Ahora, habrá que ver la veracidad, pues. Pero a mí me queda claro que muchos han visto los videos de los narcocorridos y el blog del narco. Ya, Ima. No, a esto llegamos cuando se debilita tanto la institucionalidad con el populismo punitivo que hemos tenido todos estos años, mano dura, mano súper dura, militarización, tregua, que ha sido la negociación, no entre pandillas, la negociación del gobierno con estructuras delincuenciales organizadas. Y además es que aquí hay una serie de estructuras delincuenciales organizadas. Aquí no solamente hay pandillas, aquí hay narcos, aquí hay redes de trata, aquí hay narcotráfico, aquí hay estructuras que han salido también desde las mismas instituciones del Estado, policía y ejército, que son estos grupos de exterminio. Es decir, aquí estamos hablando de un abanico de poderes de facto que tienen armas. ¿De dónde vienen esas armas? ¿Quiénes las dan? Las municiones, porque una cosa es el arma, pero las municiones que se gastan ahí donde hicieron esos tiritos, ¿cuánto dinero no ha salido de ahí? ¿De dónde viene? No solamente viene de la extorsión. Aquí hay un negocio que se ha venido estructurando con trabajo sucio y el trabajo de saco y corbata y de los maletines negros. Entonces, aquí este es un trabajo corporativo, y corporativo de la delincuencia incluso cooptada dentro de la cooptando a la institucionalidad, ciertamente. Pero entonces la respuesta no puede ser arrebatada.
Ahora, La a eso respuesta quería no llegar. puede ¿Se puede ser dar ni una la respuesta tregua totalmente institucional, apegado a la ley y efectivamente superar la situación que tenemos de violencia en el país, Ima? Claro, pero la solución no va a ser a cortísimo plazo. Es decir, si necesitamos garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, necesitamos no llegar al punto de penas de muerte. Pero no podemos llegar a una condición de excepcionalidad en el país. A eso quería llegar, por ejemplo, el anterior ministro Munguía Payés. ¿Querrá llegar a eso también el presidente actual? ¿Nos quiere llevar a eso también? ¿O estos señores que están haciendo estos videos también? Aquí realmente debemos tener claro que no se trata de meter 50 aviones y metralletas y es que no recuperas el tanquetas, no es así. Pero ciertamente vas a tener que trabajar con una gran inteligencia que no solo es la que está ahí en la OEI, dicen, y eso, sino que realmente hacer un análisis claro, el fortalecimiento de la institucionalidad también. Interesante el llamado cuando dice no solamente es un tema de policía, de ejército, además el ejército debería estar fuera de seguridad pública porque es inconstitucional, lo hemos dicho cantidad de veces. Este tema del regreso de los nuevos jaguares, que son los anteriores, que son los del GRP, realmente cuando tenemos de por medio no solo y ya bastante todo lo que ha pasado con la desaparición, la tortura, el asesinato de Carla Ayala, pero además todo el fraude procesal que ha habido y toda la situación que se ha dado y no ha rendido cuentas el mismo nuevo director de la Policía Nacional Civil. Es decir, hay que rendir cuentas primero para luego entrar en un nuevo cargo. Que lo mismo dijimos con respecto al ministro de Hacienda. Regresando a este punto de seguridad pública, no se trata de meter bayonetas y tanquetas, sí se trata de hacer un trabajo fino que implique el fortalecimiento del tejido social, que implique el fortalecimiento de la institucionalidad, que implique ir trabajando de manera articulada. Que regrese el Estado en los espacios donde se fue, porque no es. Ahora, pero eso no es automático, no ocurre. No, pero es que detrás, detrás de la tropa que metan o la policía, tiene que venir el Ministerio de Educación a recuperar la escuela de la zona. ¿Cómo están esas escuelas? El Ministerio de Salud con las unidades de salud y el trabajo que se tiene que hacer con los trabajadores sociales dentro de las comunidades. Cultura, metiéndole contenido a los espacios públicos para que la gente regrese a sus plazas, a sus parques. En la medida que la gente regrese, la delincuencia no se las toma. Pero meter 3 días, 4 días, una semana, policías, pues si solo ese ratito ahora, van pero a estar. esas acciones en paralelo con todo el tema represivo también. Claro, porque es que ese es un tema de prevención y es algo coordinado. Y es la estructuración de política pública, de una política pública más allá de la política. Y la gente me entiende que cuesta, que no es automático. Bien, tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos hablemos en el último segmento, entonces, el papel de la Fuerza Armada dentro de todo esto. Vamos a una pausa, volvemos. Bueno, al hablar del tema de la Fuerza Armada, creo que hay 2 elementos esenciales que podemos analizarlos rápidamente por cuestiones de tiempo, y uno es, por ejemplo, el discurso que dio el presidente de la República cuando recibió el bastón de mando de parte de la Fuerza Armada, ¿no? Él el que los hizo que juraran, rompió el protocolo y lo dijo, voy a romper el protocolo, y entonces rompió el protocolo y hizo que juraran lealtad hacia él, pero también habló del enemigo interno, ¿no? Me interesa una opinión de ustedes sobre ese tema, y el otro tiene que ver con cuál es el papel que debe jugar entonces la Fuerza Armada. Fíjate que yo pensé que iba a empezar con la medicina amarga ahí, ¿verdad? Y que iba a empezar a hablar. ¿En qué sentido? De una reducción progresiva del ejército y ir trasladando ese 4% del PIB que reciben ellos y empezarlo a trasladar a salud, a educación, a estos rubros, a la Universidad de El Salvador, un punto que sería maravilloso, pero pues parece que se va a mantener la línea del estudio que ya presentó Janet Aguilar sobre el tema de cómo se deterioraron los derechos humanos y la militarización. Yo, para nadie es una novedad, de verdad, que a mí no me da seguridad ver un soldado, voy a ser bien honesta, ni tampoco ver esas camionetas en la vista pública. La verdad es que ellos, la Constitución dice que están para cuidar la integridad y la soberanía del territorio.
no para andar en estas tareas con la PNC. Yo pensé que esa era la medicina amarga, iba a empezar por ahí, pero parece que vamos de regreso sobre la misma línea que llevaba el FMLN en este tema de la militarización de la seguridad pública. ¿Y hace ruido entonces esas dos palabras, enemigo interno? Es que fíjate que a mí me gustaría que me aclarara, porque yo, a pesar de que fui niña en la época de la guerra, pero yo recuerdo que cuando decían el enemigo se referían a su oposición política. No sé si él se refiere a sus enemigos como oposición política o enemigos las pandillas, o sea, no sé quién le está tirando, vea, más con ese video que hace, que me gustaría que lo aclarara, porque si es con los disensos, que no va a poder dosificar los disensos, ya venimos de ahí. Ya sabemos qué pasa con esa frase. La lealtad es a la patria, a la Constitución, no a una persona. Ciertamente es el presidente de la República y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante general de las Fuerzas Armadas, pero la lealtad es a la patria, a la Constitución. Luego, lo otro también es... realmente lo que debemos de estar viendo es un retorno al respeto a la institucionalidad y a la Constitución, y es entonces la Fuerza Armada de regreso a la labor constitucional, pero por otro lado, además también el reconocer es el haberle demandado a las Fuerzas Armadas que reconozcan el rol que ha tenido en la historia de El Salvador. Y entender que acá las Fuerzas Armadas no solamente fueron para defender la patria y la Constitución, sino que acá también se masacró, acá también se torturó. Y no solo fue el ejército, sino que también fueron todos los cuerpos represivos que tuvimos. Entonces, ojo con esto también, porque se sigue saliendo el discurso y el lenguaje autoritarista, del que ya conocimos con Mauricio Funes, por ejemplo, ¿verdad? Y el llamado acá es a la población a no dejarnos entusiasmar demasiado y endulzar demasiado. Hay que reconocer lo que hay que reconocer, y eso es muy importante. Pero a la vez también tener un ojo crítico y una actitud dispuesta también a coadyuvar a la transformación real de nuestro país, pero sin pensar que aquí hay mesías, que aquí alguien tiene la varita mágica, que aquí alguien es el rey del Twitter, del culo, de lo que sea. O sea, este no es el asunto realmente, ¿verdad? Que tengan una imagen fresca o de nuevas ideas. Esto realmente es más que un juego de palabras y un juego de imágenes y de publicidad. Y es grave ver ese tipo de videos, es grave lo que vivimos diariamente, es grave lo que estamos viviendo en diferentes áreas. Vemos también acciones muy interesantes, el hecho de que haya una presión sistemática y que esto sea pública hacia sus funcionarias y funcionarios, también nos hace que estemos muy pendientes. También hay que demandarle que, a su vez, así como emite una orden en Twitter, queremos que esa orden esté debidamente registrada, tal y como debe ¿Cómo se materializa todo el proceso? Y que no cometa los mismos errores del FMLN, que al FMLN de sociedad civil se le presentaron cuando sus funcionarios de las alianzas que les dieron cuota estaban cometiendo errores, incluso su misma gente, y quedarse callados y no hacer nada y permitir que terminaran los periodos, o quitarlos y llevárselos a Capres con salarios de $5,000 sin hacer nada, y aparezcan después con el tema de Tacuzcalco. Ojalá, Nayib, que te abraja, que cuando se te lleve algo documentado no te tiemble la mano de quitar a funcionarios aún y sean tus amigos o tus cohortes. La coherencia es fundamental. Bueno, excelente, se nos agotó el tiempo. Gracias, Bessie, por compartir esta noche. Muy amable. Gracias, Ima. Encantada. Siempre bienvenida. A ti, gracias. Bueno, excelente. Gracias a ustedes también que estuvieron con nosotros. Mañana estaremos conversando en 8 en punto con Óscar Campo de Iniciativa Social para la Democracia y también con Eduardo Escobar de Acción Ciudadana sobre el tema, obviamente, tiene que ver con la transparencia y un poco el contexto de los principales temas del país. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.